Gloria a Dios. Pueden ponerse sobre sus pies. Gloria al nombre del Señor. Gloria al nombre del Señor. See, I know I gotta preach, but I gotta do what the Spirit of God told me to do. Mientras estaba sentada ahí y estaba meditando en la alabanza que estaban danzando, el Espíritu Santo me trataba que aquí hay personas desesperadas que justamente vinieron hoy a buscar una respuesta de parte de Dios. See, you got like a jungle gym in your mind. Never sondorobose. Sí. Y me estaba hablando que aquí hay personas que están buscando la medicina en los lugares incorrectos. Que hay una desesperación activa y por eso no sabes qué hacer. La razón por la cual tu mente está como está, cautiva, es porque no te has rendido totalmente. See, he was revealing to me what's going on inside of your heart. Cuando la pastora me pidió que predicara, le dije que sí. Anoche yo estaba batallando, Señor, ya ni quiero predicar. Porque hay mensajes que uno quiere dar y hay otros que Dios te manda a darlos. Y ahora entiendo por qué. Hay jóvenes, adultos, que están ahora mismo en una cárcel mental. You are a slave because you chose to be a slave. But he has the answer today for you. See, he has the option for you. Él tiene la opción para ti en esta preciosa mañana. Lo único que tienes que hacer es levantar tus manos y decirle, Señor, tú sabes lo que yo vine a buscar. Esta mujer que está parada delante de mí no me lo puede dar, pero tú sí. Señor, esta mujer no puede contestarme, pero tú sí. Esta mujer no puede hacer lo que tú puedes hacer, pero tú sí. Something you gotta give me today to take me out of this, God. There's something called surrender. Hay algo que nuestro Señor Jesús hizo y se llama rendimiento. Yo no te voy a hablar de carros, ni caballos, ni de casas, ni de llaves. Yo te voy a hablar de rendirte. See, that's what he wants. If you surrender today, oh, nobody will recognize you tomorrow. Si te rindes hoy, nadie te va a reconocer mañana. Levanta tus manos, yo quiero orar. Yo quiero orar antes de comenzar. Levanta tus manos, Padre, estamos en este lugar. Confiamos en tu presencia. Confiamos, Señor amado, en que tú vas a hacer ya como tú has predestinado para hacer en este día. Oramos por todos aquellos que están conectados a través de las redes sociales. Oramos por sus vidas. Señor, hay personas que están ahora mismo desahuciadas. They don't know what to do, Father God, but you have the answer. I preached to the one that turned the channel by mistake. Oro para el que puso el canal de YouTube sin querer, queriendo, pueda ser impactado a través de esta palabra. Oro para el que no sabe cómo abrir su boca. Oh, a través de esta súplica de fe, tú puedas decir, soy yo. Soy yo.
Yo declaro que hoy vamos a recibir testimonios a través de lo que Dios ha hecho en las redes sociales. Contáctanos, nosotros queremos orar por ti. Contáctanos, dinos cómo te llamas, de dónde nos ves. Y si puedes, comparte esta transmisión en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si pueden poner el título del mensaje, Él se rindió. Quédense sobre sus pies, vamos a leer unos minutos más. Él se rindió. Nuestra pastora tiene, yo creo que un mes, ya aproximadamente el mes de octubre, hablando sobre el tema de la salvación, y luego la pastora Lorena también. Y si me permiten, yo quisiera irme a la misma línea. No quiero cavar a otra cosa, porque así me dirigió el Señor. Y el título de este mensaje es Él se rindió. He surrendered. Filipenses capítulo 2. Los versículos 5 al 11. Rendirse no suele estar relacionado con cosas positivas. According to psychology, si Sister Pat, if you're here, si mi hermana Patricia está aquí, de acuerdo a la psicología, hay un apego emocional, que es la razón por la cual tú y yo muchas veces no podemos soltar las cosas. What is hindering you? What is keeping you from letting go is not being able to recognize Jesus. Filipenses capítulo 2, los versículos del 5 al 11. Voy a leer la Nueva Traducción Viviente. Lo tienen, mis amados. Amén. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Aunque era Dios, no consideró que al ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos. Adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios. Y murió en una cruz como morían los criminales. Por lo tanto, this is what happened. This is the result of why we humble. Dios lo elevó al lugar de máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua, dice el versículo 11, y toda lengua declare que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Lo voy a repetir de nuevo. Y toda lengua declare que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Puede sentarse. Cuando se trata de rendirnos, pensamos muchos en lo que es darnos por vencidos, ¿verdad? Esa es la explicación común y sustantiva, o sea, la acción. Pero en el ámbito espiritual es necesario rendirse. Y cuando te rindes, cedes tu derecho a quien puede hacer lo que tú y yo no podemos hacer. Por lo tanto, para rendirse hay que actuar. El que se da por vencido no hace ningún tipo de esfuerzo. Es muy fundamental considerar que esto es exactamente lo que acabamos de leer, lo que hizo Cristo. Cristo no renunció a ti y a mí, sino que se rindió por ti y por mí. Y al rendirse fue parte. Nosotros siempre hablamos del sacrificio de la cruz. Pero ¿por qué no hablamos de ese sacrificio de volverse hombre? Que lo condujo al más humillante de todos, la muerte en la cruz. Es importante notar que aún estando en la cárcel, de la manera en que estaba el apóstol Pablo cuando escribió este epístola, esta carta, él nunca abandonó
note esto, nunca abandonó su posición como líder. Sí, come on. Nunca abandonó su función o su asignación como líder. Estando en los momentos más difíciles, mostró ser una persona invariable, incambiable, una persona constante, estando en cadenas físicas, no en cadenas que lo podían aguantar de hacer lo que Dios lo mandó a hacer. Y en la carta a los Filipenses relata cómo sus circunstancias fueron usadas. Ese es en el capítulo 1, la introducción para el avance del evangelio. Sus circunstancias fueron plataformas de avances. Si nosotros pudiéramos entender que muchas veces las cosas que nos suceden, amado Carlos, es para nuestro avance. Las cosas que Dios permite, no las decisiones mías, son para que yo las use como este púlpito. Si pudiéramos entender que las cosas que Dios permite tienen más que ver con su propósito y no con el mío. Si pudiéramos entender que las cosas que nos pasan de acuerdo a Él es parte de una transición. Si pudiéramos entender que si Dios permite que te quiten el trabajo, es parte de su propósito y no para que pierdas el enfoque. Oh, if we could just understand why I'm going through what I'm going through right now. I don't think you get it, but God is trying to tell you, let me handle it. Cuando brincamos al capítulo 2, desde el versículo 5 en adelante que acabamos de leer, Pablo nos presenta un cuadro maravilloso. Yo creo que el más compasivo de todas sus cartas, conmovedor, y expresa el ejemplo más grande de liderazgo y de servicio y de amor. Según diría mi mamá, la mejor característica de Jesús, su humildad. Entonces la cura o la receta a la condición de sus hijos espirituales en Filipo, en ese momento, ¿cómo arreglaba el asunto? Era la humildad. See, sometimes we have to understand that the keys are to humble ourselves down. Diría un buen dominicano, cuando tú le bajas 10. Su relación con ellos indicaba cómo él manejaba su relación con Cristo. Pablo no estaba amenazando a nadie. Come on. Él no estaba amenazando a sus hijos. Los estaba enseñando porque los amaba. Pablo les prueba cómo podían y cómo podemos copiar a Jesús. How can we copy Jesus and leaving him the copyright? ¿Cómo podemos copiar a Jesús? ¿Cómo yo lo copio? Right? It's kind of slang. How do I copy Jesus? Dice el versículo 5, Filipenses capítulo 2, me pueden seguir. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo. Amén. La misma actitud que Cristo, es decir, su disposición. El sentir que tuvo Cristo. How do I get that? Diana, that sounds good, but how do I get there? See, there was a time that I was preaching the last time. ¿Cómo llego hasta ahí? Siendo uno con Él. That's the only way, Rob. The only way I can do it is being one with Him. Then I know exactly how to act like Him.
tengan la mente de Cristo como en su humildad. Pero esto es imposible lograrlo con esta carne. Se oye bonito, pero ¿cómo lo podemos hacer? De la misma forma que lo hizo Él, teniendo una experiencia transformadora. Porque nuestra naturaleza pecaminosa y carnal no puede ser humilde. Todos queremos sobresalir, todos queremos resaltar. That's okay, that's normal. But it's not okay in the spirit. Todos queremos ser vistos. Esa es una faceta del ser humano, es parte de nuestra carnalidad. Pero en el espíritu no podemos ser así, dice Romanos capítulo 12, versículo 12. En todo tiempo tenemos que estar verificando lo que es aceptable o no delante del Señor. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Yo tengo que estar todo el tiempo como con un rayo láser. Tengo que estar todo el tiempo verificando, God, is this okay? Is this not okay? Todo el tiempo cuando yo quiero hacer algo. See, let's take this a little deeper. Cuando quiero hacer algo, Carlos, hay una voz que me dice, Diana, por ahí. Cuando quiero hablar cosas por el teléfono, hay una voz que me, Diana, no te metas ahí. Cuando hay personas que me han hecho mal y yo quiero devolverle el knockout, Diana, no te atrevas. Su palabra dice, mía es tu venganza. Y hay momentos, Carlos, que yo he querido devolverle el knockout a alguien. Pero Romanos 12:12 me dice, verifícate. Come on. Si Paul could teach, Pablo le podía enseñar a sus hijos. ¿Por qué? Porque estaba hablando en base de un ejemplo. Y podía recordarles a ellos que si Él lo hizo, que si Jesús lo hizo, tú también puedes hacerlo. Come on, ¿cuántos pueden adorar a Dios? ¿Cuántos pueden glorificar a Dios? Porque si Él pudo, tú también puedes. Pero ¿cómo fue que Cristo lo hizo? ¿Cuál fue el ejemplo que nos dejó? Nunca vamos a poder entender las dimensiones de cómo Él estaba tan alto y bajó tan bajo. Nadie puede en el mundo calcular las dimensiones, las medidas, las reglas, el reglamento de arriba hacia abajo. See, our mind is too small to understand, to comprehend it. Pero si vamos a considerar lo que dice el apóstol Pablo, dice que la magnitud de ese sacrificio se fue la base de su exaltación. We don't worship him just because. Hay personas que nunca jamás van a entender por qué es que cuando están aquí las muchachas adorando, a mí me da como una cosa. Y como que comienzo a dar ciertos pasos. Nadie va a entender eso. Es que hubo uno que siendo Dios se humilló. Y cuando yo estaba en los momentos más difíciles y Él me veía, no se apartó de mí. See, nobody will ever understand why you worship the way you do. Come on. Dice el primer punto y quisiera darle como 3. Si me da el tiempo. El primero era en el versículo 6. Mire cómo lo hizo Jesús. Aunque era Dios, no consideró. La Reina Valera dice, no estimó el ser igual a Dios y que fuera eso algo a cual aferrarse. Siendo en forma de Dios quiere decir su naturaleza, su ser divino. No consideró el existir en igualdad con Dios, no como un Dios, sino en igualdad con Dios. No se agarró de eso, no se agarró de su forma distintiva de un ser
divino para no hacer lo que Él vino a hacer. Papá, si a ti te agrada, pasa de mí esta copa. Oh Dios amado, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. See, that's what He did. He started first in shaping things up. And He said, you know what? I'm not going to hold on to who I am because I have to be somebody else so they can understand what sacrifice looks like. Versículo número 7 es el segundo punto y dice, en cambio, el título de mensaje, en cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un hombre esclavo y nació como un ser humano cuando apareció en forma de hombre. Quiere decir que se despojó a sí mismo. El verbo griego es kenun, que quiere decir literalmente se vació su contenido. Come on. Vació lo que había dentro, y esto fue el sacrificio de la encarnación. El verbo de Dios Hijo, se hizo carne sin disminuir su naturaleza divina. See, John describes it this way. And this is the way John said it in the first chapter, first verse. Juan capítulo 1, versículo 1 dice: en el principio ya existía la palabra, y aquel que es la palabra estaba con Dios y era Dios. Pero de la manera en que Él, siendo Dios, pudo tomar forma de hombre, es sacando de adentro una forma de hombre y poniéndole carne. Rindió de manera voluntaria. La gloria de la divinidad se vació para convertirse en hombre. Si vamos a la segunda carta a los Corintios, el capítulo 8, el versículo 9 dice que siendo rico, having it all, siendo rico, se hizo pobre. I don't think you're getting it. He had what you and I don't have. But he said, I'm going to let it go for her. He said, I got it all up here. But I got to come down there so she can identify herself with me. I'm rich. I got it all. I am the provider. Yo soy Jehová Jireh, pero tengo que soltar. I got it all up there. There's no need for me to go down there, but see, they are mine. I made them and I am responsible for them. I don't think you're getting it. Había una responsabilidad en la encarnación. La responsabilidad era que Él nos formó, hermano mío, Él nos formó. Y para arreglar el asunto, Carlos, tenía que volverse hombre. See how hard it is for us to let go of certain things. And here we see the Messiah. Para nosotros muchas veces es tan difícil soltar ciertas cosas. Pero vemos al Dios que todo lo puede, todo lo tiene, y soltó. Versículos 7 y 8, tomó forma de siervo, hombre humano, y se hizo semejante al hombre. Su humanidad fue real, no fue una pantalla, un fronteo, diríamos, ¿verdad? O sea, era un hombre carnalmente hablando, ¿verdad? Era un hombre, pero seguía siendo Dios. Aunque no hubo pecado en él, Pablo quiso decir aquí que no se limitó a ser hombre. No jugó un papel.
He didn't play no games. He did it for real. Fue real, pero aún estando. Y esto es donde yo quiero que tú entiendas, aún estando en ese cuerpo físico de hombre, entendió que su estado era temporal. If you understand that your time here, the clock is ticking, there is no time to waste. You will know what you gotta surrender today. Si comprenderías que esa parte humana tuya tiene un reloj de tiempo. Y hay cosas que tú sabes que tienes que soltarlas hoy. Dios sabía que su forma de hombre era temporal y tú lo sabes. Renunció a su facultad exclusiva y tomó la naturaleza genuina de un hombre. Eso no era su naturaleza original, pero tomó la condición de un hombre. Por lo que sugiere el texto, por lo que sugiere el apóstol Pablo, parece ser que hubieron algunos malentendidos. There was a hiccup in his children, right? A ver, parece que habían algunos malentendidos. Él dice, déjame aclararle la cosa a través de una carta. Y para que la desunión no tuviera su lugar, le frenó el motor, estratégicamente hablando. Qué lindo es cuando muchas veces Dios no tiene que frenar el motor. Estando en medio de un lugar donde no tenemos que estar, le da el freno. De la manera que el apóstol Pablo escribe de tal manera donde podemos ver que la teología, la palabra y la práctica iban juntas. Let's go. Todo pensamiento bíblico. This is what he was trying to tell them. What I am telling you is that what I write, you gotta live. What I say, you gotta act on it. Todo pensamiento bíblico tiene que convertirse en una práctica o en una vivencia. Una manera de vivir, y de ese modo él exhorta a los filipenses. Ustedes quieren, filipenses, una receta, humíllense. Ustedes quieren que se arregle este asunto. Vamos a bajarle 10. Ustedes quieren que la desunión no tome parte. Yo tengo la receta a su yugo. Hay que domesticar la carne. Come on. Hay que domesticar lo que tú sabes que te está aguantando hacer lo que no debes de hacer. Come on, yo sé que hay momentos que yo pienso como que el Señor se la cogió conmigo y es una detrás de la otra. I know you think the same, but I'm going to speak for you. Y es una, Carlos, detrás de la otra. Y tú dices, pero Señor, yo ando bien, yo estoy bien. ¿Y qué es lo que pasa? Let me give you the prescription. Humble yourself down. See, Diana, you're not going to get nothing on your own. You got it. You got it. You did it. But let me do my part. No podemos hacer nada por nuestra propia cuenta. Eso es el que tiene a Cristo. El que no lo tiene, que haga todo lo que le dé su gana. Al final, los resultados se van a notar. Pero de acuerdo a lo que acabamos de leer, hubo uno que se bajó y el resultado fue ser exaltado. Yo tengo un lugar en mi habitación y al ladito de la cama
ahí en el final de la cama, ahí abajo. Mi abuela me enseñó esto. De vez en cuando hay que coger el piso. Yo no quiero sonar religiosa, pero hay momentos en que yo me acuesto ahí. And I tell him, check by check, this is going on. You gotta tell me because I'm trying to figure it out on my own and it don't add up. Y cuando estamos acostados en el piso, o por lo menos yo, no sé usted, entiendo que en ese momento yo le estoy bajando día al asunto que Diana quiere hacer. Entiendo que no se trata de mí, sino de él. See, Josh, many times as youth, God reminded this to me when I was preparing this. I was a youth leader at 16, 17 years old in my old church. And many times things don't work out. You know why? Because we don't surrender. God needs you, Josh. Because there's people out there that need Christ. God needs our youth. But our youth needs to see Christ in us first. Antes de yo venir a predicarle aquí, yo le predico a Abigail. See, that's what I didn't know at 16 and 17. That you got to preach to your kids at home in order to stand up with this one. ¿Cuántos pueden adorar a Dios? Aquí es donde entra la conclusión. If he surrendered, being God, why can't we do it? ¿Por qué nos cuesta tanto rendir y soltar? ¿Por qué nos aferramos a las cosas o a las personas como si fueran cosas? Pasas por una serie de it's called mental gym o gimnasia mental, donde brincan y saltan los pensamientos. Y se te ocurren tantas razones por la cual no puedes o no debes rendirte a Dios. Pablo dijo, debes de pensar y actuar como Jesús. First check. De esa manera puedes rendirte. Lo que te es imposible y lo que te impide libertad es lo que tú tienes que soltar. See, but why I can't release my deed? Why I can't release my title? Why? ¿Por qué no suelto lo que yo sé que tengo que soltar? ¿Qué es lo que está pasando? Es que no tengo la misma actitud que tuvo Cristo. Cuando te rindes, ya no entras en una pelea con Él. Sueltas los guantes. You don't resist anymore or fight back. You realize you can't do it on your own. When you quit, you don't acknowledge defeat. Cuando te das por vencido, te das cuenta de que ya estás derrotado. Pero si es a la manera de Cristo, a la manera propia de Cristo. This is Luke chapter 14, verse 11. Y con esto quiero concluir. Pues aquellos que se exaltan a sí mismos serán humillados. Y los que se humillan a sí mismos, ellos serán exaltados. Puedes ponerte sobre tus pies. Jesús mostró en la práctica de la demostración en su vida cómo tenemos que humillarnos. Yo creo que no hubo mejor ejemplo de humillación que Jesús. La autorrenuncia es la clave a la humildad. Entonces deben ser parte de la vida de un cristiano. Él no fue egoísta, sino que solo adoptó
y escogió rendirse. Y en este capítulo 14 de Lucas podemos ver que había una cena muy exclusiva. Invitan al Señor Jesús. Y cuando lo invitan a esta cena, Él hace un milagro. Él sana a una persona que tenía un problema. Retenía líquido en su piel, en su cuerpo. Y luego después de ahí como que se quedó observándolos porque era sábado. Shabbat. Se quedó observando a los que llegaban a la cena. Y mientras los observaba, se dio cuenta de que habían algunos que querían sobresalir y sentarse en los lugares más distinguidos. See, God gave me this. There was a weight in this message. Y cuando nos sentamos y Él le dice, yo les voy a aconsejar algo en forma de parábola. God knew what to do and how to do it. Déjenme amonestarle algo. Si usted entra en un lugar, siéntense en la parte de atrás para que no pasen vergüenza y el que te invitó te jale hacia adelante. Esto no quiere decir literal. I want you to get that. En sentido ilustrativo quiere decir, déjame a mí exaltarte. See, if you surrender, you're going to see what I'm going to do. Woo! For those of us, those watching online, para los que nos están viendo en las redes sociales, si hay algo que tú sabes que tienes que rendir, que tienes que soltarle al Señor Jesús, lo puedes hacer. Simplemente levantando tus manos donde estás. Si no has entregado tu vida a Dios, a Jesús, al único que murió y resucitó por ti, repite conmigo, Señor Jesús, en esta hora te entrego mi vida, mi corazón y te entrego todo lo que soy. Escribe mi nombre en el libro de la vida y perdona mis pecados. No te acuerdes de ellos. Y desde hoy en adelante decido vivir una vida renovada y una vida de acuerdo a ti. Si quieres, puedes darnos tus informaciones de contacto y te vamos a contactar. Dios te bendiga y Dios te guarde.